Bueno, me siento muy privilegiada, a pesar de que soy muy trabajadora, con mucho recorrido, así que va a ser humilde aporte desde nuestro lugar. Yo soy Laura, militante de Ciudad Futura. Para el que no conoce, es un partido del movimiento que nació en la ciudad de Rosario, pero que trabaja en toda la provincia de Santa Fe. Ciudad Futura nació en el año 2013 de dos organizaciones sociales. Dos organizaciones que trabajaban en territorios, en territorios populares. También creo que lo que va a diferenciar estas experiencias es que básicamente en el entorno urbano principalmente, todo lo que nosotros trabajamos. Y cuando nació Ciudad Futura, veníamos de la organización social y pensamos que para empezar un proyecto transformador, sí o sí hay que pensar la soberanía alimentaria, porque no podemos pensar en cambiar el mundo si no podemos comer, si no podemos alimentarnos, si no podemos tener una vida digna. Entonces, la soberanía alimentaria, quizás en ese momento, cuando nacimos en 2013, no lo poníamos en esa categoría, pero siempre fue una dimensión que pensamos a la hora de construir, ¿no? Nosotros venimos de los movimientos sociales de 2001, los movimientos de trabajadores desocupados, entonces el trabajo era un eje central y también la poder alimentar. Entonces, entre los comedores populares y las cooperativas de trabajo, un poco en eso nació Ciudad Futura. Y cuando nosotros, como partido, nos hicimos un partido de movimiento que trabajamos y pensamos cualquier problemática del hacer y de la escala municipalista, ¿no? Nosotros, si pensamos la soberanía alimentaria, la vamos a pensar desde la cercanía, desde lo local, porque pensamos que es el lugar más potente de la información. Entonces, a raíz de eso, de pensar desde hacer, desde prácticas prefigurativas, le decimos nosotros, que es hacer en lo cotidiano, hacer en lo concreto, algo que imaginamos con el futuro, fuimos pensando en relación a la soberanía alimentaria de diferentes dimensiones. Primero, cómo producir en el entorno urbano, cómo comercializar y después cómo escalar los proyectos que ya veníamos haciendo. Así que voy a tratar de hacer breve y contar un poco el abanico de acciones que nosotros vemos y que hacen a pensar la soberanía alimentaria en el proyecto que viene. Como les decía, Ciudad Futura nació en el 2013, pero era una parte de organizaciones sociales. Una de las organizaciones sociales que conformó Ciudad Futura de los Giros. Y en 2010, junto con un tambor histórico de la ciudad de Rosario, en el norte, recuperamos uno de los tambos, que es el tambo La Resistencia. En 2014, un poco también lo decía el primer Copé, viendo la necesidad de agregar valor, construimos la fábrica láctea enfrente del tambo, porque cualquiera vende la leche a bajo precio, sabiendo que nosotros podíamos tener la capacidad de darle valor a eso, y empezamos a producir nuestros propios quesos, nuestro dulce de leche, y en 2014 funciona la fábrica láctea enfrente del tambo de La Resistencia, con esta. También porque pensamos que las preguntas vinculadas a la producción económica o a la producción también están vinculadas a la problemática de cómo se construye una ciudad, cómo se urbaniza, cuáles son las disputas políticas, ¿no? Y en ese momento, recuperar el tambo, volver a producir, mostrar que podía producir, que podía ser a precio justo, que podía llegar a la mayoría de la gente, que podía dar trabajo, también hay aparte una disputa política que eran las últimas tierras vacantes de la ciudad de Rosario. Que la disputa era si se hacen barrios privados en esa zona o esa tierra es para que la gente pueda vivir, la gente que históricamente vive ahí, y también en esa tierra se pueden producir, ¿no? También una zona históricamente de ladrilleros, de emprendimiento de trabajadores populares de hace muchos años, ¿no? Entonces volver a darle valor a eso, recuperarlo y mostrar que sí. Después de por la experiencia del tambo en cuesta, está la segunda pregunta que nos hacemos es, que alguien también lo decía, una de las intervenciones, es cómo comercializamos, ¿no? Podemos producir, las cooperativas de las organizaciones sociales producen, pero después por ahí es donde vendemos, cómo hacemos para vender, cómo hacemos para que finalmente no haya un montón de intermediarios en el medio y el producto termine saliéndole al consumidor, a la consumidora o a la persona muchísimo más. Entonces empezamos a diseñar algunos dispositivos de economía social y solidaria. Que todos conocemos, digo que todos conocemos porque entiendo que acá somos todos militantes de este tipo de economías que tenían que ver con reducir intermediarios, tratar de acercar al consumidor productor, esto de cuántos kilómetros hay en nuestro alimento, tratar de saber de dónde viene, que es lo posible vengan de los entornos más cercanos. Entonces, en 2014, decíamos, entonces estamos en 2010 vuelve a producir, en 2014 nace la fábrica, en el mismo 2014
2014 lanzamos la misión antiinflación. Era un proyecto que es un proyecto, todos los proyectos siguen funcionando, ya lo han pasado, pero porque son desafíos de ese momento de nuestra organización. Que buscaba principalmente organizar al consumidor y consumidora, ¿no? También decía Gabriela, ayer nos resulta muy caro. Bueno, ¿cómo los consumidores y consumidoras podemos hacer algo en relación a, no solo pedirle, bueno, productor, organícese con otro para que no le vaya tan. Capaz que nosotros también nos podemos organizar para poder esa brecha que está entre productor y consumidor, acercarla y no solo pedir los esfuerzos a la organización de los productores, que tiene que ser, porque se necesita para activar, sino también organizar. Entonces la misión propone que familias se organicen en círculos, que hagan una compra mensual, a la misión de inflación, donde los productores ofrecen su producto directo. Eso no lo dije, sino que es todo en la ciudad de Rosario. O sea, no tuviste por hacer de querer contar. No quiero robar mucho tiempo para que pueda hablar de mi compañero y podamos intercambiar y que no más rico. Como les decía, también Ciudad Futura empezó a trabajar. Yo soy santafesina, de Ciudad de Santa Fe. Me fui a vivir a Rosario, fui muchos años allá, estudié, inicié esa parte de la fundación de Ciudad Futura y en 2020 volví a vivir a Santa Fe. Entonces también empezamos a pensar qué otros modos de comercialización para ciudades y pueblos de pequeña escala. No es lo mismo pensar una forma de comercialización en la ciudad de Rosario, donde podéis tener articulación con productores de mayor escala y demás, que en Pueblo Ester, que es una ciudad muy cerquita de Rosario, o en Venado Tuerto, que es otra de las características. Entonces armamos otro dispositivo de comercialización que se llama Mercado Futuro, que toma la forma que la ciudad tenga, digamos. Mercado del Futuro, porque el partido se llama Ciudad Futura y no somos tan creativos que vamos echando los nombres, pero que volvía en esta idea de que el consumidor puede organizarse, puede hacer compras mensuales, quincenales en algunos casos, y también esta idea de que no existe, por más que de los movimientos sociales tenemos mucho aprendizaje de lo del 2001, no existe la idea del modelo de la receta, ¿no? El almacén tal en Buenos Aires funciona muy bien el almacén de cooperativas, entonces vamos a llevar ese mismo modelo a Venado Tuerto, sino que pensar, bueno, ¿quiénes son los actores que existen en cada localidad, no? Entonces, en Pueblo Ester, las cooperativas organizadas eran menos, digamos, los que están son los emprendedores individuales. Bueno, entonces hay que pensar una propuesta que pueda contener ese tipo de perfil. O los productores agrícolas de la zona, ¿no? En Pueblo Ester es parte del cordón hortícola de Rosario. Vale, gran Rosario. Una vez que tenemos la experiencia de, nosotros pensamos esto de que encontramos las respuestas a los problemas generales, lo primero que hacemos es tratar de empezar una práctica de concreto para poder encontrarnos con los obstáculos y cuáles son los desafíos. Pero por eso me parece que en esta gran consigna que es construir la soberanía nacional, sin duda tenemos que hacerlo desde los pequeños lugares, pequeños, puede ser una ciudad de Rosario que no es tan pequeña, pero que pueda ir creciendo en una red, digamos. Porque si no termina siendo la expectativa ante los grandes referentes y ante las organizaciones nacionales, que después termina generando esta especie de frustración de nunca estar a la altura de las circunstancias. Y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo. El compañero decía, bueno, tenemos que nosotros presentar las elecciones, bueno, tenemos que empezar nosotros a hacer ese poder federal, que bueno, en el 2001 decía poder popular, pero que tiene que ver con algún poder que discute sentido y que tiene incidencia en el político público. Con estos proyectos que son entre pequeña y mediana escala, nosotros en el medio vamos creciendo como partido político, en el 2013 nacimos, después empezamos a tener concejales, en 2023 casi era una intendencia de la ciudad de Rosario. Entonces también el desafío histórico y la responsabilidad de escalar esos proyectos. Ya no pueden ser proyectos que, valiosos y muy valiosos, como la cooperativa del campo, le dan trabajo a 13 personas, muy valioso, y compran 300 personas. O la misión de inflación, donde tiene 150 círculos organizados de familia. Es súper valioso, pero necesitamos pensar, o el Mercado Futuro de Santa Fe, que tiene un almacén de cooperativa acá en la capital, que compran 1.400 personas. Es muy valioso y es necesario, pero es necesario pensar también cómo eso se puede escalar para poder ser política a nivel ciudad. También por la responsabilidad que vas a gobernar una ciudad y tenemos que pensar políticas y propuestas de este. En ese marco y pandemia,
pandemia los trabajos informales no existieron, la gente no tenía para comer, no voy a decir nada que no sepan, y también el Estado tenía que dar asistencia alimentaria comprando alimentos a sobreprecio a las grandes empresas que venían ya hablando todo, ¿no? Entonces volvimos a recuperar, ninguna idea es inventada, eso también lo dijo el compañero, uno de los compañeros, de que no es que uno inventa una cuestión de cero y es el más creativo, la más creativa, sino que va aprendiendo experiencias anteriores. Y en 2020 nace la idea de la empresa pública de alimentos, que podemos decir que es nuestro proyecto vinculado a la soberanía alimentaria de mayor impacto, que es una planta fraccionadora de productos de consumo masivo. En ese sentido está arroz, poroto, lenteja, polenta, con el objetivo de pensar que puede ser abastecedor del Estado para la asistencia alimentaria, pero también los mercados culturales y de la economía social. Cuando nace, porque vos decís, bueno, no, ¿cómo hacemos este proyecto que tiene una escala? Necesariamente tenemos que articular con otros. Digamos, Ciudad Futura como partido político de movimiento solo no lo iba a poder hacer, y hace una alianza estratégica con diferentes niveles de Estado, ¿no? Como el Estado municipal, el Estado nacional, estamos hablando del 2020. Como son los Estados y como son los gobiernos en realidad no los Estados, eso va quedando truncado, y entonces tardó bastante desde el 2020 hasta el año pasado que la empresa pública empieza a funcionar. Y los aliados estratégicos, en vez de ser los estados, terminaban siendo las cooperativas de las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso los sindicatos, porque también con la PECOFE también hemos hecho una alianza estratégica con algunas canastas vinculadas a sindicatos para poder hacer que esté al alcance de la gente un producto de calidad. Iba a decir algo, pero que la misión de notificación, la primera yerba que vendió era la de Piantú, porque claro, ¿qué producto iba a vender? Digo, ¿no? En esto de que cuando nació la misión de notificación, que es nuestro primer proyecto de comercialización, también había una discusión dentro de la economía social o de la economía alternativa, más que era, no podemos ofrecer productos, no podemos ofrecer solo aceite de oliva y frutos secos, por ejemplo, tenemos que ofrecer productos de la canasta básica que puedan alcanzar a todos, ¿no? Porque en algún momento parecía que esto de que los agroecológicos, lo orgánico, terminaban siendo productos que son más caros y que no son de primera necesidad, ¿no? Entonces, había que dar una disputa de sentido con eso, ¿no? Bueno, entonces, la misión de notificación decía, tenemos que tratar de conseguir todos los productos de la canasta básica que podemos conseguir, a un precio justo, tanto para el productor como para el consumidor. Entonces, bueno, la lleva eso, pero bueno, ¿a dónde? Algunas cosas las podíamos conseguir directamente de productores, otros, bueno, íbamos a distribuidoras tratando de que sea lo más justo posible, digamos, ¿no? Pero eso fue un poco el camino que andamos. También esto, ¿no? La otra, como los grandes aprendizajes tienen que ver con que, bueno, nosotros nacimos como partido, teníamos mucha necesidad, teníamos la creencia de que teníamos que hacerlo. Para poder decir cómo tiene que ser algo, teníamos que demostrar que se puede hacer de otra manera, ¿no? Todavía lo creemos. Pero también, a medida que fuimos creciendo y tenemos mayor visibilidad, nos dimos cuenta también de que hay cosas que no hay que hacer porque las están haciendo otros y las están haciendo muy bien, digamos. No vamos nosotros a crear una federación de cooperativas sin de PECOFE y podemos articular con un actor ya organizado, ¿no? Esa idea también dentro del campo popular, podemos decir, o de las experiencias alternativas que tiene que ver con no nos disputamos no disputamos entre nosotros dentro de las experiencias. Tenemos que ver, o sea, existen tantas personas para consumir dentro de la economía social como proyectos hay, digamos. No podemos pensar que somos disputas entre nosotros, sino que tenemos el trabajo, ¿no? Obviamente que fue más fácil cuando estuvimos a punto de ganar la intendencia porque teníamos un actor más legitimado, ¿no? Pero ahora, bueno, esto parece que va muy en serio, entonces ahora podemos sentarnos que probablemente en 2014, cuando habíamos ido a una elección y había ido muy bien, pero no habíamos tenido ningún concejal, había sido más difícil. Entonces, bueno, nada, quería un poco contar esas experiencias, poner otra vez el énfasis en lo local, que es donde nosotros principalmente, y sí también pensar que para la construcción de la soberanía alimentaria, de la soberanía en general, hay que potenciar las redes y que todas las salidas que pensamos, por ejemplo, para los productores yerbateros, valen para todos. Por lo menos en los proyectos de comercialización, porque ahora también tenemos como
la que se hace inflación al mercado del futuro, la ganadería, que es el espacio de comercialización del tambo, el local, es que sí o sí hay que pensar alguna forma de centralizar, digamos. Nosotros necesitamos tener, que no lo tenemos hoy, y no solo como ciudad futura, sino como articulación, un centro de acopio general donde se puedan hacer compras comunitarias de verdad, de gran nivel, a gran escala. No lo tenemos hoy. Tenemos que pensar una logística común, necesitamos unos camiones que sean propios, que vayan y que vuelvan llenos, digamos. Nosotros pagamos transporte de cosas que nos vienen y ese después, digamos, nosotros tenemos nuestros propios camiones donde me mande la yerba y yo te mando otra cosa, te mando los quesos del tambo y me de leche. Y eso tenemos que poder fortalecer. Se hace, hay experiencia, no es que pasa, pero necesitamos hacerlo de manera sistemática para poder escalar, digamos. Claro que con el Estado es más fácil. Por eso nosotros somos Parque Movimiento y queremos que equilibrar el Estado y lo hacemos. Pero mientras eso no está, tenemos que poder armar la entre nosotros. La época de crisis es, garanticemos que todos tengamos plata en la mesa, pero garanticemos que la experiencia que hacemos, que son valiosas, se sustenten. Y no podemos hacerlo por los rasos, tenemos que duplicar la apuesta para que se sustenten y salgan de Chile. Así que bueno, nada, bueno, gracias. Ahora no sé. A mí me tocó estar justamente en la comercialización y estar frente de 600 puestos, era lo que administraban en total en el mercado municipal de Corrientes, pero no solo eso, sino que articulábamos con, por ejemplo, la cooperativa Mendoza de Rudepa, que era de su también la cooperativa de Mar del Plata, de los pescados. Y las experiencias son extraordinarias. Nosotros cuando iniciamos el proceso de los que tenían pescado de mar, Corrientes, un 80% del camión era merluza y un 20% era variado, langostinos, por marcarlo. A finales del 2015 se revirtió, era 80% de variado y 20% de merluza. Encima de Corrientes, que bueno, toda esta zona, digamos acá, que es pescado de río, que es el pescado de mar, el pescado podrido, el doble, y encima veíamos la cola de gente, digamos, en las plazas, en los parques, etc., que las reacciones de algunos venían así, primero con un dito, ¿viste? A comprar pescado, y uno venía a comprar el camión, ¿no? Bueno, todo eso pasaba. Y después íbamos a todos los lugares. No sé, San Miguel Palmar es un lugar que está cerquita de la capital, está a 35 kilómetros, pero es un lugar demasiado tradicional. Bueno, ahí por ejemplo nos encontramos con experiencia. No sé, un señor de 60 años era la primera vez que tenía que trabajar. Es una cosa, puedo decir, impresionante para nosotros, porque 60 años que por primera vez va a probar